Llegó la era de inteligencia artificial, pero todo lo increíble que se ha creado en este planeta se ha creado por humanos. Yo veo la inteligencia artificial como una herramienta que podemos utilizar para ser más eficientes, y crecimiento significa cambio. Nos vamos a chocar contra la pared, especialmente cuando nuestros mercados cambian y evolucionan todos los días. Porque ventas no está escrito en piedra. Hay negocios que solo se cierran, este fue fácil, y hay negocios que uno le mete trabajo y esfuerzo y dice tanto y tan poquito, pero por lo menos rescaté algo. Porque estas son fichas en la cancha de ajedrez o en el juego de ajedrez que si las puedes mover te va a dar un resultado diferente. Frances Frey, una profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, nos habló de la importancia de cultura y liderazgo en particular. ¿Cómo hace HubSpot para crear una cultura que se enfoque en el cliente? Entonces, todo lo que hemos hecho gira alrededor de cómo agregamos valor al cliente. Aquí es donde tenemos que pensar en inteligencia artificial no como algo que va a ser malo, que nos va a reemplazar, sino como herramientas que nos van a ayudar a tener esa eficiencia operativa. Aquí es donde yo pienso en esta ecuación. Ingresos es igual a capacitación multiplicado por proceso, multiplicado por ejecución, al volumen de negocios. Entonces, si mi equipo de ventas va a invertir tiempo, yo quiero maximizar la tasa de éxito de ese tiempo invertido. Cuando uno trabaja en ventas es muy fácil casarse con lo que existe dentro de su propia cabeza, y una perspectiva ajena lo único que hace es dar una riqueza de pensamiento. Yo le digo a mi equipo consistentemente: yo quiero ser el director que ustedes se merecen tener, esperen más de mí, pero eso es una calle doble vía, yo voy a esperar más de ustedes. Yo prefiero siempre contratar excelencia, y la excelencia reconoce excelencia. Yo pienso en entregarle a cada persona un mapa a la victoria, un camino a éxito. En la era de la inteligencia artificial, la tecnología puede darnos datos y automatización, pero el verdadero diferenciador en los negocios sigue siendo la cultura y el liderazgo. Equipos que confían, se adaptan y sobre todo que ponen al cliente al centro siempre van a estar un paso adelante. Esta conferencia formó parte del GrowX Summit pasado. Aquí descubrirás cómo HubSpot construye una cultura centrada en el cliente, cómo transformar un equipo comercial en una máquina escalable de adquisición de talento y por qué en ventas el crecimiento siempre significa cambio. David Torres tiene una gran experiencia liderando equipos comerciales de alto rendimiento. Ha sido de los primeros vendedores de HubSpot en Latinoamérica y varios años después es director de ventas para HubSpot Latam. Con esto dicho, quédate hasta el final del video para que aprendas cómo transformar la cultura en tu equipo de ventas y en consecuencia crezcas tu negocio. La idea es que no hay secretos bajo el sol. Y algo que he visto en mis últimos 11 años en HubSpot, pero es que cosas que funcionan en un lugar van a funcionar en otros. Y algo que quería compartir con ustedes con base en lo que escuché el día de hoy, especialmente al principio, es cómo resolvemos el reto de compromiso laboral utilizando cultura. Porque llegó la era de inteligencia artificial, pero todo lo increíble que se ha creado en este planeta se ha creado por humanos. Entonces, mientras que la inteligencia artificial entra como herramienta, porque no sé si ustedes, yo vi los Terminators y yo temo un poquito a lo que puede suceder con inteligencia artificial sin control. Más que eso, yo veo la inteligencia artificial como una herramienta que podemos utilizar para ser más eficientes. Pero regresamos a la importancia de tener un compromiso laboral, un compromiso con las personas que trabajamos y crear una doble vía donde sí, una persona como yo puedo entrar a una empresa de 400 empleados y decir: oiga, yo quiero crecer y quiero aprender, y que la empresa diga: listo, si tienes ganas, esta es la manera que te vamos a desarrollar. Ustedes saben que Japón tiene una cultura de tiempo. Un tren en Japón no llega tarde nunca. Pero en 2004, un subsidiario que se llama Tapei estaba luchando con tiempo, porque para limpiar trenes necesitaban demorarse algo de menos de 15 minutos por vagón, y un equipo en particular se está demorando 20 minutos. Y eso estaba causando pérdidas. En eso contrataron a este caballero para que mejorara, y él dijo: no, yo tengo dos opciones. Puedo pedir $40 millones para mejorar maquinaria, aspiradoras, o puedo escuchar lo que me están diciendo los empleados. Y cuando él comenzó a hacer sus entrevistas, se dio cuenta que el reto no era uno de maquinaria, el reto no era uno de tener que meterle inversión, el reto era uno de identidad. Porque en Japón hay también un elemento de clases, y las personas que limpiaban los vagones no se veían como algo para aspirar. Entonces los comentarios que escuchaban eran cosas como: oye, si no estudias, mira cómo puedes terminar. Lo que él optó por hacer era decir: listo, ahora no trabajamos en servicios de limpieza, ahora somos parte del rubro de hospitalidad. Cambió uniformes. En vez de uniformes que eran oscuros para que se vieran como fantasmas que nadie ve, utilizó colores brillantes. En vez de que la cultura fuera: no saludes, no digas nada, que no te vean, se convirtió en: por favor, haz tu presencia ser conocida. Y con eso le dio una vuelta
sin tener que meter millones y millones y millones de dólares. Esto lo aprendí porque en HubSpot hicimos un curso de liderazgo en el cual Frances Frey, una profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, nos habló de la importancia de cultura y liderazgo en particular. Mucho de lo que ustedes van a ver el día de hoy es la importancia que cultura tiene en HubSpot en todo lo que hacemos. Hoy tengo 4 preguntas filosóficas para responder el día de hoy. Número 1 es ¿cómo hace HubSpot para crear una cultura que se enfoque en el cliente? Hay un elemento donde nosotros como empresa somos una empresa que quiere crecer, pero también somos conscientes en reconocer que si queremos un crecimiento duradero, no podemos ser alguien que resuelve para el cliente una vez y después nos evaporamos. Entonces, todo lo que hemos hecho gira alrededor de cómo agregamos valor al cliente. Número 2, ¿cómo se convierte eso en una máquina de adquisición de talento escalable? Lo que la empresa necesita es personas que sepan ejecutar. Entonces, voy a ver cómo hablamos nosotros de nuestros procesos de contratación, de maduración de talento, con el fin de asegurar que tengamos equipos comerciales con la cabeza adecuada, el mindset adecuado para ejecutar. Como punto número 3 es cómo utilizamos procesos para asegurar alto rendimiento. Como les dije, somos una empresa, necesitamos facturar, tenemos cuotas mensuales, tenemos una cultura de que cada año la cuota sube. Entonces no se trata nada más contratar y decir, ay, no me rendiste a Dios. Se trata de crear caminos para que esta persona pueda rendir y por ende nosotros como organización seguir creciendo. Y ya por último, yo tengo una filosofía, es que me importa más la nueva generación de negocios que lo que me importa el pronóstico. La primera pregunta es, ¿cómo hace HubSpot para construir una empresa centrada en el cliente para poder crecer? Todo esto regresa a la filosofía que tenía un cofundador de nosotros que se llama Dharmesh, y lo que él posicionó al principio es ayudemos a buenas personas a tomar buenas decisiones. En el mundo de ventas es muy fácil dejar que la cuota te cargue y asegurar que todo lo que hagas rinda en función de fin de mes, en función de fin de trimestre. Pero lo que nosotros requeremos son relaciones a largo plazo porque nuestro modelo de negocio también depende de recurrencia y de valor de por vida. Entonces no hacemos nada vendiendo por vender si no estamos ayudando a buenas personas a tomar buenas decisiones. Y aquí es donde regreso a todo, o regreso a este punto. Todo lo que hacemos en HubSpot se mide de una manera u otra al impacto que tienes con un cliente. La manera que nosotros manejamos esto a escala es crear cultura por diseño, no por accidente. Entonces aquí la pregunta es, ¿quieres estar en un mundo donde parpadeaste y no te das cuenta por qué es que las cosas están pasando de la manera que están pasando? ¿O quieres establecer patrones de lenguaje común donde sabes qué decisiones se toman en qué momento? Y no tener que vivir con un látigo y un alicate de presión asegurando que cada persona actúe de la manera que necesita actuar, sino para que esos incentivos de una manera u otra operen y te ayuden a que buenas personas operen pensando en el beneficio del cliente. Entonces nosotros generamos algo que llamamos el código de cultura. Cada candidato, lo primero que reciben de tareas, por favor, lee nuestro código de cultura. Segundo, lo que hacemos es asegurarnos que la voz del cliente tome presente en cada reunión de empresa. Nuestras reuniones mensuales, como equipo, utilizamos clientes actuales para que nos cuenten qué han vivido. También tenemos ciertos incentivos en el modelo de compensación para ventas para asegurar que esa venta sea algo que hiciste bien, pensando en los detalles, para asegurar que esa comisión no te la quiten. Y ya por último tenemos KPIs que nos aseguran que todos estemos marchando en la misma dirección. Porque hay un dicho que dice que alineamiento mata estrategia. Nosotros buscamos siempre contratar pensando en la palabra HEART. HEART es un acrónimo que dice humildad, empatía, adaptabilidad, la R, remarkable. Difícil traducir a español, diríamos algo que se destaca, y transparencia. Es muy importante para nosotros cuando estamos contratando asegurar que cada persona que contratemos cumpla con esto, porque somos una empresa que quiere crecer y crecimiento significa cambio. Entonces nosotros desde el principio decimos, si vas a trabajar en HubSpot, necesito que seas humilde. Una persona humilde se deja ayudar. Una persona empática busca entender con curiosidad. Una persona que sea adaptable no busca negarse al cambio, sino es que decir, ok, ¿cómo hago paz con este cambio? Personas que son notables es porque son excelentes por intención. Y ya transparencia porque es muy feo ver a alguien que le gusta, como diríamos en Colombia, comer callado, ¿cierto? Que yo tenga éxito, pero éxito es mío, no para ustedes. Esa transparencia es la manera que logramos crear una cultura de mejores prácticas y esa es la manera que cultura genera un equipo de ventas de alto rendimiento. Pero comienza el momento que establecemos expectativas con cada persona. Aquí lo que pondría como algo para que mastiquen es cómo pueden establecer expectativas al principio. Esas expectativas no es algo que deberíamos ver como algo feo a decirle a una persona, pero esa es la importancia de tener una misión. Si estamos pensando en una máquina optimizada para generar esta clase de talento, tenemos 4 partes importantes. Todo comienza con liderazgo y con los gerentes.
Entonces un gerente necesita poder entrevistar sabiendo qué es lo que busca a nivel de comportamiento y potencial, no con base a lo que dice el CV. Número 2, también hablamos mucho de preparar candidatos. Un candidato preparado te muestra lo que es en su mejor versión. También estoy pensando en los detalles. El talento necesita crear una mejor versión en agregado versus cada persona en vacío. Entonces, tener diversidad en el equipo nos da una palanca operativa para asegurar que estemos blindando no solo el hoy de la empresa, sino el mañana de la empresa. Y ya nuestro cuarto paso es asegurar que retroalimentación accionable exista para esos candidatos, especialmente cuando reconocemos que buen talento no nada más sucede, pero buen talento se forma. Entonces, para nosotros, dar buena retroalimentación a cada candidato es importante porque eso puede ser la semilla que estamos cosechando en 6 meses, en un año. Cuando digo que comienza con gerentes, es porque nosotros contratamos personas, no hojas de vida. Ahora, es importante contratar pensando en cómo blindamos nuestro crecimiento. Y aquí es donde necesitamos evolucionar qué es una buena contratación. Si yo contrato para ventas, yo doy por un hecho que existen ganas. Si quieres trabajar en HubSpot y no tienes ganas, no sé qué quieres hacer, porque cuando llegue el cambio, cuando tengas que adaptarte a algo nuevo, cuando tengas que recibir otra alimentación y no tienes ganas, va a ser como jalarte dientes. También pienso mucho en contratar personas en venta que reconozcan la evolución. Mercados no son estáticos, los mercados son dinámicos. Si yo contrato personas que se casan con lo que hacen y no son capaces de pensar en cómo hago esto diferente, nos vamos a chocar contra la pared, especialmente cuando nuestros mercados cambian y evolucionan todos los días. Busco contratar personas que tomen posesión de lo que es de ellos. Hay algo bonito en controlar lo que uno puede controlar. Entonces yo busco contratar personas que digan, no, esto es lo mío, esto es lo que yo controlo y por eso voy a ser accionable en las cosas que puedo tomar acción. También busco contratar personas que vean retroalimentación como un regalo y no como algo que es un castigo. Entonces, esta es la importancia de pensar en buscar comportamiento y no necesariamente lo que dice el CV. Cuando estoy buscando habilidades y estoy utilizando situaciones para evaluar mi talento, pienso mucho en la habilidad de la persona a analizar el contexto en el que se mueve. Contexto es muy importante porque el contexto dicta qué actividades o qué decisiones va a tomar un prospecto dadas ciertas circunstancias. Cuando yo pienso en contexto, yo quiero que mi vendedor sepa entender qué significa una empresa que está luchando para llegar a meta versus una empresa que cumplió con meta, pero está viendo oportunidad que está dejando sobre la mesa. Porque estas son fichas en la cancha de ajedrez o en el juego de ajedrez que si las puedes mover te va a dar un resultado diferente. Yo no necesito que el resultado sea 10 de 10 todas las veces. Necesito que la persona sepa analizar qué variables importan y qué hacer cuando la situación evoluciona. Repito, adaptabilidad. Y ya por últimas, me gusta gente que tenga compromiso con un plan y que tenga la habilidad de ejecutar. Si lo intentaste una vez y una vez no te funcionó, no fue suficiente. Necesitas querer ejecutar. Necesitas saber, listo, lo intenté unas 30 veces y esto es lo que aprendí. Entonces, si ustedes notan, la manera que buscamos contratar es basado en que esta persona y su habilidad es resolver retos. Porque ventas no está escrito en piedra. Hay negocios que solo se cierran, este fue fácil. Y hay negocios que uno le mete trabajo y esfuerzo y tanto y tan poquito, pero por lo menos rescaté algo. Ninguna de las dos es correcta. Lo que tenemos que pensar hacer es cuáles son las lecciones que cada negocio me deja. Ahora, es muy fácil entrar en un mundo de bias cuando estamos entrevistando. Si tú estudiaste sociología y yo estudié sociología, vamos a ser mejores amigos. Eso no significa que yo esté haciendo un buen trabajo entrevistando. Entonces lo último que yo quiero es ver las notas de entrevista y escuchar algo como, es que me dio buen feeling, no, es que hicimos buen match. No, eso no ayuda. Cuando yo entrevisto yo quiero poner la frase evidenciado por. Entonces yo puedo decir, Laura me mostró habilidad de resolver reto evidenciado por esa situación que me contó el negocio donde X, Y y Z. Entonces estos detalles marcan la diferencia para asegurar que el talento que estés contratando sea bueno por diseño, no por accidente. Entonces lo que nosotros hacemos en HubSpot para asegurar que los candidatos que entren en la empresa sean el mejor talento posible es primero que todo ser puntual en lo que buscamos. Porque si mi candidato sabe qué esperar de mí, va a saber cómo esperarse, cómo prepararse. Entonces, si yo puedo preparar a mi candidato desde el principio para que me entregue lo mejor, vamos a tener una relación muchísimo más productiva. También yo quiero ser transparente sobre el proceso. Hay veces estoy creando pipeline de candidatos sin tener un vacante disponible. Y ahora yo me tomo el trabajo de poner una tarea en mi agenda para darle un update, una actualización a ese candidato, porque qué feo no cumplir con mi palabra. Entonces, esos detalles de ser transparentes en el proceso ayuda al candidato a saber qué esperar de mí y también establece un patrón de comportamiento.
También me gusta facilitar guías de preparación. Como les dije, tenemos un ejercicio en nuestro proceso de contratación que se llama el roleplay. Nosotros le facilitamos a cada candidato un guía. Yo le estoy dando a esa persona las llaves del carro para que pueda tener éxito. Si esa persona no quiere leer el guía y no quiere prepararse, ¿para qué lo quiero contratar? Cuando les hablo de retroalimentación como algo accionable, me refiero a tomar buenas notas y entender qué es lo que esperas de ese candidato que no presentó. Esa retroalimentación es la habilidad de que esa persona también mejore. Y en paralelo le quiero preguntar, ahora, ¿qué no quedó claro para ti cuando estás entrevistando? Porque esa retroalimentación es como yo mejoro. Competimos en un mercado donde talento mediocre es fácil de adquirir y muy costoso de aguantar. Yo prefiero siempre contratar excelencia y la excelencia reconoce excelencia. Entonces, si yo estoy hablando con un candidato y le estoy dando el camino a ser excelente y esa persona lo toma, yo te prometo que en 3 meses estoy contratando a esa persona, ¿cierto? Ser excelente es una decisión, pero también es los detalles y a qué le pones atención y a qué le prestas atención. Y eso puede ser en la manera que te preparas para una llamada comercial, puede ser en la diligencia que tienes a dar seguimiento a una respuesta, pero también piensa en los detalles cuando estás construyendo un equipo. Si no le prestas atención a los detalles al crear un equipo, es muy fácil parpadear y llenarte de personas que son una copia carbona tuya. Entonces, cuando pienso en contratar utilizando diversidad, estoy pensando mucho en lo dinámico que este planeta es, la manera que mercados y productos evolucionan, y lo que me gusta es personas que piensen diferente a la manera que pienso yo. También pienso mucho en que si no estamos innovando, nos estamos limitando a nosotros mismos. Si no tienes personas que estén innovando la manera que vas a mercado, la manera que piensas, vas a luchar mucho. Entonces, si pensamos en diversidad, no es contrates una copia carbona tuya. Piensa en personas que tienen experiencia diferente, personas que piensan diferente. También cuando pienso mucho en la retroalimentación, quiero asegurarme que cada persona mejore. Y esa mejora es una calle de doble vía porque si mi candidato mejora, bien por él o por ella, pero si yo me doy cuenta que la retroalimentación que estoy recibiendo es consistente, yo tengo que mejorar. Pienso también en las experiencias de un candidato también pueden generarte referidos, porque contratar a veces puede ser difícil y contratar a último minuto significa que vas a contratar de pronto la única opción que tenías y no sé si les ha pasado por esa última opción que tenías, no a veces es la persona que querías. Entonces, si somos conscientes de dar una buena experiencia a los candidatos, va a ser mucho más fácil tener una cola larga de candidatos y candidatas que cuando necesitemos contratar rápido y ágilmente ya estén listos para sumarse al equipo. Personas que están comprometidas con crecimiento son buenas tener siempre en tu radar, en tu network. Ahora, voy a hablar ahorita un poquito de lo que es inteligencia artificial. No mucho, pero un poquito. Aquí es donde tenemos que pensar en inteligencia artificial no como algo que va a ser malo, que nos va a reemplazar, sino como herramientas que nos van a ayudar a tener esa eficiencia operativa. Aquí pienso mucho que si inteligencia artificial crea, personas optimizan. En ventas, si inteligencia artificial nos da contexto, nosotros tenemos conexión. Y si en servicio, inteligencia artificial maneja simplicidad, nosotros las personas humanizamos las situaciones y podemos manejar lo complejo. Entonces, si estos principios existen y esta es la manera que estamos viendo inteligencia artificial, crecimiento no va a ser nada difícil de hacer, es algo que tenemos que crear proceso para poder lograr. Aquí es donde yo pienso en esta ecuación. Ingresos es igual a capacitación multiplicado por proceso multiplicado por ejecución al volumen de negocios. Esta es la ecuación que quiero utilizar cuando estoy liderando y estoy pensando en cómo contrato y cómo llevo mi equipo a un lugar de productividad. Yo pienso en entregarle a cada persona un mapa a la victoria, un camino a éxito. Y eso tiene 4 componentes. Primero es definir dónde se gana. Si no estás maximizando tu tiempo en dónde ganas, vas a tener más dolores de cabeza. El problema es que si la persona se acaba de unir a la organización, es muy posible que esa persona sepa lo que no sabe. Entonces es mi trabajo como organización asegurarme que esa persona tenga un camino para ser productivo. Porque si yo soy capaz de ayudar a esta persona a visualizar la jugada, va a recibir experiencia acelerada. El reto que yo tengo es que necesito vendedores que se sumaron hoy a la empresa, necesito que rindan al mismo nivel alguien que lleva 5 años en la empresa. Entonces, mi deber como líder es asegurar que yo esté creando oportunidades para que esa persona practique. También yo quiero asegurarme el equipo tenga aprendizajes acumulativos. Entonces, si yo sé qué es lo que hace una persona que rinde, en cada parte del proceso lo puedo replicar. Y es donde toda la organización se va a beneficiar. Y ya por último, es bueno esperar cosas de personas. Es bonito que alguien diga, oye, espero más de ti porque veo que eres capaz de hacer más. Entonces aquí es donde KPIs no solo son haz esto y todo está bien, sino mira, si quieres tener éxito, esta es tu ruta y estos son los peajes que tienes que cruzar. ¿Qué tal que la falta de cumplir esos peajes no sea
la causa, sino un síntoma. Entonces, si estamos pensando en definir dónde ganamos, aquí le estoy dando otra forma de visualizarlo. Imagínense una matriz 2x2, donde existe encaje alto y un interés alto. Y tenemos baldes de oportunidad. Balde donde existe un encaje alto y un interés alto. Balde donde existe un encaje alto pero un interés bajo. Un encaje bajo y un interés alto. Y un encaje bajo y un interés bajo. Si yo tengo un equipo de ventas y solo da seguimiento a todo lo que tiene un pulso, esa persona va a luchar. Pero si yo como organización puedo ser sistemático en decir, aquí es donde ganas, ya estoy creando un camino replicable para tener éxito. Entonces aquí es donde inteligencia artificial es una palanca operativa y lo que hace es comenzar con inteligencia artificial, medir qué es la manera que un cliente se debería estar comportando con base a tu resultado y ya con eso démosle un puntaje para que no sea de pronto hago esto, de pronto hago lo otro. Lo mejor es que esto evoluciona con tiempo y eso asegura que yo hable con la persona adecuada en el momento adecuado. Aquí es también donde utilizo proceso para establecer un espacio de trabajo. Aquí están viendo la manera que yo ayudo a que mi equipo de ventas no tenga que romperse la cabeza adivinando qué hacer el día de hoy. Entonces, si mi equipo de ventas va a invertir tiempo, yo quiero maximizar la tasa de éxito de ese tiempo invertido. Y aquí es donde inteligencia artificial y espacios de trabajo me dan una palanca exitosa. Y todo esto es lo que da un camino a sobrerendimiento. Un equipo de ventas que sobrerinde es un equipo de ventas que puede mover montañas. Entonces yo quiero que el trabajo de ventas sea retador y desafiante, porque a eso te apuntaste, pero no tiene que ser imposible. Entonces mi deber como líder, mi deber como organización es asegurar de poner atención a esos detalles y ya por ende documentarlo para que sea más fácil tener éxito. Aquí están viendo ustedes donde nosotros utilizamos fragmentos de una funcionalidad de HubSpot con el fin de hacer mucho más escalable los detalles que te dan una buena conversación o las cosas que te dan una piedra de tropiezo. Entonces aquí yo tomo estas mejores prácticas de lo que hacen mis mejores vendedores y lo convierto en proceso para que toda persona lo pueda hacer. Cuando uno trabaja en ventas es muy fácil casarse con lo que existe dentro de su propia cabeza y una perspectiva ajena lo único que hace es dar una riqueza de pensamiento. Entonces el poder del roleplay es decir, oye, ¿qué pasa si lo digo de esta manera? Listo, intentémoslo. Y aquí el trabajo del liderazgo es asegurar de blindar el vendedor o la vendedora no para la conversación más fácil, no para la conversación más difícil, sino para toda clase de conversación que puede surgir. El roleplay es una manera muy fácil de mejorar el rendimiento comercial de cada persona. Y encima de eso puedes utilizar playbooks para gestionar ese roleplay y mostrarle al vendedor o la vendedora cuál es la ruta final, la destinación final, donde puede llegar y cómo puede variar el camino para llegar ahí. Entonces estos son juegos donde el liderazgo no es algo que existe en título, sino es algo que existe en práctica. Y aquí como líderes tenemos el deber de desarrollar el talento de nuestros equipos. También algo que me gusta hacer un montón es un ejercicio que yo llamo un ejercicio colectivo que se llama la carta de batalla. La carta de batalla es un ejercicio que hacemos con el equipo donde analizamos una industria en particular y mapeamos 4 cosas: modelo de negocio, modelo comercial, modelo de generación de demanda y modelo financiero. Pero el éxito del ejercicio vive en construir la carta de batalla juntos, porque ahí es donde la perspectiva diversa de cada persona del equipo brilla. Ahora, cuando pienso mucho en las lecciones acumulativas del equipo, aprendemos mucho más de los negocios que no ganamos que los negocios que sí ganamos. Aquí es donde pienso mucho en subir el piso de éxito y decir, listo, ¿dónde es que existen esas plantillas donde se comunicó muy bien no solo nuestra propuesta de valor, sino nuestros diferenciadores? Y si alguien tiene eso como una plantilla, copy-paste, tenemos un nuevo proceso para utilizar. Aquí pienso mucho en esos guiones de llamadas. Si alguien ya lo utilizó y le está funcionando, repliquémoslo con todos. Pienso mucho en prospección con video. Pienso mucho en utilizar positioning statements, formas de responder preguntas frecuentes o objeciones frecuentes o poder posicionar el valor, especialmente en mercados como atizados. Esa es la manera que alguien puede no vender funcionalidades, sino vender valor. Entonces, esas preguntas, esas frases necesitan documentarse para que sean accesibles para todos. Y aquí mi fin con todo esto es crear mejores prácticas colectivas para poder mover el mediano, no el promedio. Porque ahí es donde sabemos cómo es que las cosas están mejorando para bien o dónde tenemos que hacer cambios estructurales. Algo que pensamos en ese piso de éxito es utilizar secuencias con el fin de asegurar que esa salsa secreta para agendar la cita no sea salsa secreta, sea proceso. Algo que me gusta mucho también es esperar. Yo le digo a mi equipo consistentemente, yo quiero ser el director que ustedes se merecen tener. Esperen más de mí, pero eso es una calle doble vía. Yo voy a esperar más de ustedes. Y ahí es donde KPIs son el peaje que nos ayuda a establecer una calle doble vía en qué esperamos uno de los otros. Entonces, este es el diálogo que utilizo con el equipo porque espero lo mejor de ellos, porque eso fue lo que los preparé en el proceso de entrevistas. Aquí también me gusta medir mucho el precio de promedio. Una de las estrategias para crecer 2X
a nivel de facturación, es mejorar el precio promedio 30%. Entonces, si somos capaces de entender cómo está evolucionando esto con tiempo, va a ser mucho más fácil establecer expectativas. Entonces, aquí es asegurar que el equipo se enfoque más en lo que pueden controlar y ya los resultados llegan por añadidura. Aquí es donde me gusta utilizar data como puntos de decisión, más no dejar que la data tome decisiones por mí. Porque al final del día los KPIs, los números no son ni buenos ni malos, solo son. Entonces mi fin cuando estoy analizando data es entender qué punto de decisión me está ofreciendo para que yo pueda iterar y cambiar. Y es donde llegamos a la importancia de proceso. Cuando estoy hablando de proceso, yo quiero tener visibilidad, familiaridad y yo quiero tomar algo que suena complejo y ambiguo y convertirlo en algo accionable. Entonces, cuando yo quiero establecer proceso para que lo ambiguo se convierta accionable, es introducir la idea de actividades y criterios de salida para cada etapa en mi proceso comercial. Esta es una metodología que es muy útil también utilizar cuando estás en un ambiente de rotación laboral, porque la curva de aprendizaje es algo que intenta lo que intentes va a existir, pero si la puedes minimizar utilizando procesos dentro del pipeline con criterios de salida, estás asegurando que ese piso de rendimiento solo va a incrementar. Ya cuando estamos pensando en ejecución, para mí ejecución se convierte tangible cuando ayudamos a través de liderazgo a ayudar a cada persona a pensar sobre cómo tener éxito. Cuando pienso en ejecución como algo tangible, siempre me gusta ayudar a cada vendedor pensando en estas 6 palabras mágicas. ¿Quién necesita hacer qué, para, cuándo? Porque es donde vemos que esa ejecución se convierte accionable. ¿Quién? Significa que alguien responsable necesita hacer, requiere algo accionable. Y para cuándo significa que hay una fecha finita en donde tiene que suceder. También me gusta repasar negocios como equipo y regresamos a la importancia de contratar personas humildes y en personas empáticas. No hay nada peor que arrogancia en un repaso de oportunidad grupal. Yo quiero humildad en mis equipos. Entonces, cuando pienso en un repaso grupal, se trata de aprender de las victorias y aprender de las pérdidas. Y si haces ese repaso de oportunidad en grupo, estás logrando experiencia acelerada con todos. Y tú como gerente estás escalando tu tiempo. Y aquí es donde pienso en data para poder rendir cuentas. Expectativas no son malas, es bueno tener expectativas. A mí me gusta mucho más o me preocupa mucho más la generación de oportunidades nuevas a lo que es negocios cerrados. Entonces aquí es donde tenemos indicadores que son predictivos y indicadores que son de analítica. Negocio cerrado es un indicador de analítica. Oportunidad generada es un KPI, un indicador predictivo. Y ya tenemos que ser conscientes que las cosas son como son, no como me gustaría que fueran. Entonces, cuando estoy puntual en reconocer las cosas por lo que son, paro en enamorarme con las posibilidades de lo que de pronto puede suceder y busco ser mucho más accionable sobre lo que sí es. Comienza con la manera que recluto talento. Se continúa con la manera que preparo el talento para que me den lo mejor. Ya que está en la empresa, es la manera que los preparo para que tengan éxito, la manera que los capacito. Ya ahí son los procesos que implemento para que la barrera de éxito sea mucho más baja. Y cuando eso lo hacemos de manera sistemática, esperar no es malo. Y ya tomar decisiones pragmáticas no es malo. Y es donde somos mucho más exitosos por diseño. Entonces aquí es donde yo utilizo esta fórmula de éxito comercial y comienzo a pensar en los puntos de decisión que tengo. Entonces aquí la data la utilizo de manera proactiva, no de manera solo reactiva. Y con eso preparo a mi equipo de éxito para tener éxito consistentemente. Entonces, pregúntenme todo lo que me quieran preguntar, si tienen preguntas, y si no, les quiero agradecer por el tiempo esta tarde. Gracias.